Lo que es el terremoto registrado allá en Haití. Mire, dice: el terremoto fue registrado el 12 de enero, apunte, 12 de enero del 2010 a las 4:53 hora local, 7.0 en la escala de Richter. El número de daños de muertos excedió 316,000 personas, 350,000 más quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas se quedaron sin hogar. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. El terremoto ha sido calificado como el mayor sismo registrado en Haití en 200 años. Una de las consecuencias del terremoto fue el colapso de todas las líneas telefónicas, siendo fundamental el uso de internet mediante redes sociales como Twitter y Facebook, portales de video como YouTube, emails y transmisiones vía web de radios y televisión. Las redes sociales en especial han sido ampliamente usadas para la obtención y difusión de información e imágenes del suceso. Después de ahí nos trasladamos hasta Chile. El terremoto ocurrió el 27 de febrero, unos meses después, 2 meses después, 2 meses y medio después. Ocurrió a las 3:34 hora local del sábado 27 de febrero, 8.8 en la escala de Richter. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití. 178. Es que, ¿sabe? Hablamos de 8.8 el de Chile. Hablar el de Japón, 8.9, una décima de punto, una décima. Estamos hablando de toneladas de energía. Ni siquiera 1 grado, una décima. Imagínense que 7.0 fue el de Haití, 8.8 el de Chile, y liberó cerca de 178 más veces de energía que el devastador terremoto de Haití. Ocurrió, y luego dice, la energía liberada fue cerca a 100,000 bombas atómicas, como la bomba que se liberó en Hiroshima en 1945. Se determinaron 800 muertos, declaró el gobierno de Chile. Minutos después de ocurrido el terremoto. Esto es una vergüenza para los chilenos. ¿Hay chilenos aquí? Mire, hablando de robos y de saqueos, vamos a los dos extremos. Haití es un país sumamente pobre y en necesidad. Y cuando me puse a investigar, no hubo robos, no hubo saqueos, no hubo delincuencia. Y me ponía a pensar, ¿será que porque no había nada que robar? A lo mejor era porque no había nada que robar. Pero después me fui al otro extremo y me di cuenta que en Japón tampoco hubo robos. Y dije, pero Japón tiene muchísimo más que Haití. O sea, no es que no había en Haití, es que a lo mejor eran un poquito honrados. Y a lo mejor estaban, no sé, cómo iban a hacer algo así, si lo que tenían que hacer era solidarizarse con sus compañeros que habían muerto, probablemente. Pero en el Japón dije, pero ahí tampoco robaron. Y en Japón sí hay mucho. Japón es la tercera economía del mundo. Primera economía hoy por hoy sigue siendo Estados Unidos. Segunda economía es China, casi quitándole el trono a Estados Unidos ya. Y la tercera de ellas es Japón, ni siquiera Alemania. Japón. Alemania es sumamente poderosa, pero Japón mire, Japón en 1945 quedó devastado. Hace 50 años, hace 60 años Japón quedó devastado. ¿Sabe cuánto llevan nuestros países existiendo? Cerca de 200 años, 200 y algo de años. Y Japón en 60 se ha levantado muchísimo más que lo que nuestros países han levantado. ¿Qué quiere decir eso? Japonés es una raza guerrera. Los japoneses son una raza de crecimiento. Son trabajadores. Las mejores compañías de carros, de vehículos se encuentran en Japón. Toyota, Honda, cualquier compañía que usted quiera ver de carros asiáticos le pertenecen a Japón. Una sola le pertenece a Corea del Sur. Pero lo que voy es, en Japón no hubo ningún robo. Pero mire, al investigar, algo de lo que más se caracteriza en Chile es lo que voy a leer. Mire lo que dice. Minutos después de ocurrido el terremoto, en diversas ciudades afectadas se produjeron robos y saqueos a tiendas comerciales. Esto es lo que resalta de Chile. Edificios y viviendas, especialmente en aquellas más afectadas, aprovechando los daños físicos, los muros caídos, la huida de los propietarios hacia los cerros y la falta de suficiente presencia policial, especialmente tras el derrumbe de muchos cuarteles y comisarías.
Una vez ocurrido el terremoto principal, casi la totalidad de los servicios básicos entregados a la ciudadanía presentaron fallas. La red de distribución de energía eléctrica fue una de las primeras en colapsar debido a la caída de postes, corte de cables y otros incidentes en algunas subestaciones, etcétera. O sea, en Chile no hablan tanto de los desastres, en Chile hablan más de lo que ocurrió con los saqueos. Pero vamos a ver este último rápidamente. Y el último es el de Japón. Terremoto, Japón, ocurrió a las 2:46 hora local del viernes 11 de marzo del 2011, un año después, 1 año y 4 días después desde el Chile. Es decir, en 1 año, 2 meses, la Tierra ha experimentado 3 terremotos sumamente fuertes, sumamente agresivos, y lo que trae esto, o la secuencia que trae, es de ir aumentando la potencia. Ahora ha llegado a haber un terremoto de 9 grados. Eso es algo histórico. Ahora, gracias a Dios que Japón es otro de los países preparados en cuanto a terremotos. Mire lo que dice aquí: 9 grados en la escala de Richter. Se han confirmado que el número de víctimas mortales asciende a 1000 personas en 6 diferentes prefecturas y 88,000 desaparecidos. En la costa de Sendai, la policía encontró entre 200 y 300 cadáveres, mientras que 100 personas que se encontraban a bordo de un barco que había acabado de zarpar de Ishinomaki se encuentran desaparecidas. Consecuencias: creó olas de maremoto hasta 10 metros. Horas después del terremoto y su posterior tsunami, el volcán Karangetang de las Islas Celebes en Indonesia entró en erupción a consecuencia del terremoto inicial. El primer ministro de Japón, Naoto Kan, informó que se habían apagado automáticamente las centrales nucleares de Onagawa, Fushikami y Fushikami 2, y que no se habían producido ninguna fuga radioactiva. 31 en total de las 51 centrales nucleares del país se pararon, 11 después del sismo. Duración del terremoto: 2 minutos. Ahora, después de leer todo esto, después de investigar, después de analizar y de irme dando cuenta que en 1 año, 3 meses, 3 terremotos, los cuales han ido subiendo, y lo cual ha sido devastador para la tierra, me puse a investigar y me dije, bueno, ahora viene mi parte espiritual. Ya se acabó el geólogo. Vamos a ver qué tiene que ver esto con lo espiritual. ¿Qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Lucas capítulo 21, porque esto es lo más interesante. Y aunque no nos dé el tiempo, vamos rápidamente a resumirlo. Capítulo 21 dice, vamos a ver en el versículo 7, capítulo 21, versículo 7, y la palabra de Dios dice así: y le preguntaron a Jesús diciendo, Maestro, ¿cuándo será todo esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero aunque todas estas cosas, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Esto fue lo que le pasó a Pablo, etcétera. No vamos a leer los siguientes versículos. Algunas de las señales que Jesucristo da son guerras, se levantará nación contra nación. Pero note algo que Jesucristo da como señal: son terremotos. Repita junto conmigo: terremotos. Me fui a la historia de los terremotos y resulta que hace 2000 años que Jesucristo estaba en la tierra. Hablar de terremotos era hablar como de qué, era hablar como de algo raro, no era normal. Hablar de no había terremotos en aquella época, no era una palabra muy relacionada. Vamos a hacer de cuenta que yo ahorita hablo y le digo que va a haber una enfermedad llamada calébola. A ver qué es eso, pues se me ocurrió. Vamos a suponer que yo ahorita le digo, va a haber una enfermedad que se llama calébola, y yo ni siquiera sé las relaciones del calébola, ni los síntomas, ni nada, pero yo se los digo a ustedes porque sé lo que va a ocurrir. Yo no he visto ningún caso, yo no he visto cómo sucede,
pero yo ya lo estoy anticipando porque será una de las señales. Algo similar ocurrió. Me fui a la historia de los terremotos. Ha habido terremotos a lo largo de la historia, no tan consecuentes como los estamos viendo hoy en día. Sin embargo, para la época de Jesucristo y para la región donde ellos se encuentran, que no es una zona sísmica, hablar de un terremoto era algo rarísimo. Sin embargo, él sabía lo que iba a acontecer, él sabía lo que iba a pasar, y al darla como señal, no era de un solo terremoto. Al darla como señal, él estaba anticipando que iba a haber varios terremotos.